Hola, bienvenidos sean todos ustedes. Yo soy Keila y los saludo desde Guasave, Sinaloa. Y bueno, esta vez quiero agradecer a Abril Sofía, que es mi sobrina. Tiene 7 años y ella me diseñó esta playera que traigo puesta. Me dibujó a mí, se dibujó a ella conmigo y aquí en la parte de reversa también me hizo unos dibujos y me puso mi nombre. Y me gustó muchísimo este regalo que ella me hizo. Gracias, Abril. Esta vez les voy a platicar un poco de cuando inició el año 2020. Pues empezamos el año pues con el deseo y la inquietud de hacer algo diferente a lo que yo venía haciendo en mi vida. Ya después de haber pasado un proceso de aceptarme en mi discapacidad, aceptar más mi enfermedad. Y en aquel tiempo recuerdo muy bien que empecé a escuchar conferencias y algunos talleres de algunas personas pues vamos a llamarlo, de cómo salir adelante en muchos aspectos. Y recuerdo muy bien escuchar a Okol Kenji y al doctor César Lozano. Los empecé a escuchar y empezó a cambiar muchísimo lo que mi visión. Empecé a cambiar mi forma de pensar a lo que yo estaba pasando. Empecé a aceptar más mi discapacidad y a llevar más mi enfermedad. Y en esos momentos empecé a entender, recuerdo muy bien que yo me enfocaba mucho más en mi discapacidad para yo poder volver a ver. Y dejaba de un lado, no le tomaba tanta importancia a mi insuficiencia renal. Y escuchando a estas dos personas, me di cuenta y caí en cuenta que tenía que enfocarme, priorizar una de las dos situaciones que yo estaba pasando en ese momento. Y caí en cuenta pues que obviamente tenía que priorizar mi insuficiencia renal y enfocarme en eso. Claro, sin dejar de lado mi discapacidad. Y con esto entendí que tenía que yo disfrutar el proceso, lo que yo estaba viviendo, tomar más conciencia, tomar más detalles, eh, entender todos los detallitos que me decían, tener más conocimiento de lo que yo estaba pasando, de lo que yo estaba viviendo. Y caí en cuenta que también me hacía falta platicarlo con alguien, con un profesional, con un psicólogo. Incluso yo lo externé en aquel momento, a principios del año 2020. Y unado a esto, cuando ya se platica mi inquietud, pues se viene lo que menos nos esperábamos, una pandemia. Entonces, que nos agarró a todo, ahora sí que a todo el mundo fuera de base. No sabíamos de lo que se trataba exactamente. Y que nos dicen que es se empieza a manejar que es una situación de salud. Y cuando nos dicen que es una pandemia COVID-19 y que a cualquier lugar del mundo va a llegar la pandemia, y era muy incierto. Entonces recuerdo también en aquel momento que empecé a escuchar noticias, se rumoraba que empezó en China, se confirmó y se empezaron a resguardar todas las personas. También recuerdo muy bien que como yo escucho mucho las noticias en radio,
empecé a escuchar mucho las noticias y me empecé a enfocar mucho en la pandemia del COVID. Entonces llegó un momento en que yo escuchaba tantas noticias donde yo, y los síntomas y las personas de riesgo, y, y entré en un estrés porque pues obviamente yo en ese momento yo era una persona de riesgo y el bombardeo de tanta información incierta de que entré en un shock, en un estrés donde realmente sí lloré porque yo decía que si me iba a dar, me iba a morir. Ahí en ese punto de la pandemia cuando empezó aquí en México, que casualmente el primer infectado de COVID da la casualidad que fue en Culiacán, Sinaloa, entonces muy cerca de aquí de Guasave. Entonces empecé a sentir mucho estrés, como les digo, y sí, y dejé de escuchar noticias, dejé de escuchar prácticamente todo lo que tenía relacionado con COVID-19 para, mm, para no estresarme. Entonces traté de ignorar toda la información, los muertos, las personas que estaban enfermas, todo, para, para yo no tener esa sensación de que yo podía ser una persona infectada con el virus. Y también pasó algo muy, pues obviamente con el COVID se suspenden todas citas médicas, se suspenden en el sector salud todo para las personas enfermas. Entonces, las personas que teníamos una enfermedad crónico-degenerativo, pues nos relegaron un poquito. Sí nos surtían los medicamentos, sí teníamos acceso a los medicamentos, pero como que nos olvidaron por completo por unos meses, porque el sector salud se enfocó muchísimo a la pandemia, a convertir los hospitales a la atención para el COVID-19. Entonces me suspendieron citas, tanto con el doctor familiar, con los especialistas, tanto el nefrólogo, el oftalmólogo, aquí en mi clínica número 32, y obviamente se suspendieron las citas en trasplantes en Ciudad Obregón, Sonora. Entonces, aquí cuando a mí me tocaba ir a la cita, me llegó en el mes de abril para yo tener una cita en Ciudad Obregón, y con las restricciones que teníamos de no salir, el toque de queda, pues nos avisaron que no me iban a atender. Obviamente desde abril no me van a atender. Y y dijeron, no, pues es que en un mes se van a reponer y todo. Entonces se fue alargando, fue primero un mes, después fueron 3 meses, y aquí yo tenía que cumplir una cita en Obregón para dejar mi muestra de sangre en laboratorios, en el hospital de Ciudad Obregón. Entonces, pero no nos habían avisado nada en el hospital si íbamos a poder ir, si no. Entonces nos arriesgamos y nos fuimos. Un amigo de mis hermanos nos llevó en su carro para cumplir la cita, para dejar la muestra de sangre. Y llegando allá nos atendieron muy bien, y estuvimos varias personas que estábamos en lista de espera para dejar nuestras muestras, y nos explicaron que no nos iban a sacar las muestras de sangre porque se había suspendido los trasplantes. Tenía desde el mes de abril que se suspendieron cualquier tipo de trasplantes y que no se iba a hacer
hasta nuevo aviso. Nos tomaron los datos a las personas que fuimos y aquí nos dijeron que ellos nos iban a hablar por teléfono, que de todos modos tenían los datos de todos los que habíamos ido y todos los que estaban esperando para dejar las muestras, aunque no hayan asistido, que ellos nos iban a avisar y que iban a estar muy al pendiente para cuando se reanudara los trasplantes. Bueno, aquí también, como obviamente me tenían muy restringida en mis salidas, en mis visitas, prácticamente yo no asomaba la nariz ni para que me pegara el sol. Llegó un momento en que yo también me sentí muy agobiada, tanto encierro. Entonces, un día llegué y di con unas tijeras y me trasquilé el cabello. Entonces, aquí lo que hicieron fue, como los bebés, me subieron al carro y me dieron vueltas y vueltas y vueltas. Esto fue como a mediados de año, como en agosto. Y pues fue como una desesperación de mi parte. Así lo expresé, de que yo quería salir y que tenía ganas de convivir un poco, de socializar, pero pues obviamente con mi problema, pues obviamente el contacto era muy restringido. Y aquí en el mes de octubre nos hablan por teléfono del hospital, de la Clínica 32, donde nos dicen que los que ya iban a empezar las consultas con los especialistas aquí en Guasave. Entonces me ponen ya las citas con el nefrólogo, el nefrólogo y el oftalmólogo, y para que asista a tomar al laboratorio para que me tomen mis muestras y que me hagan mis estudios correspondientes para llevarlos con los especialistas. Entonces, de repente me llegó la cita con los especialistas para finales de noviembre con uno y finales de noviembre con uno y principios de noviembre o de diciembre con el siguiente especialista. Y previo a esto, ¿qué creen? Pues que me da dengue. Pues me puse a pelearme con un mosquito, me creí yo Julio César Chávez, y nada, que me ganaron y pues me dio dengue. Y lo viví y me dio un dengue tan fuerte. Afortunadamente no fue de hemorrágico, pero era una sensación tan fea. Y aquí, cuando me salieron las llaguitas, bueno, lo que es lo rojo, que es cuando ya se dice que es cuando sale el dengue, era demasiado lo rojo en mi piel, que se dice que es que lo rojo de la piel es cuando se revientan unos vasitos que tenemos, y es por eso lo rojo de la piel. Entonces vino un doctor a verme aquí a la casa y dijo que era muy raro el tipo de cómo me había salido lo rojo en mi piel. Entonces, que era muy extraño, que se le hacía muy extraño lo rojo, porque sí me puse toda roja. Pero afortunadamente salimos de eso, del dengue, y la verdad aquí sí nos dijo el doctor que se podían suspender 2-3 días mis diálisis peritoneales, pues porque yo sí pedía que no se me hicieran, porque entre la temperatura que me daba muy fuerte y el agua que
va calientita en mi cavidad abdominal, pues sí se me hacía muy fuerte la temperatura con lo caliente del agua. Entonces sí me la suspendieron 2 días. Y entonces sí pude, pues sentí un alivio en esos 2 días que no me hicieron las diálisis, pero recuerdo que sí era una preocupación de que no se salieran bien las toxinas por el problema de la insuficiencia renal. Y bueno, cuando tuve la cita con el especialista, el nefrólogo aquí en Guasave, recuerdo que no me tocó con el especialista que normalmente me miraba o me sigue mirando. Me tocó con otro especialista que le estaba ayudando al doctor que me mira. Entonces el doctor llegó a la conclusión de que como yo estaba muy bien con mis diálisis y que mis riñones en ese momento estaban trabajando a un 20% aproximadamente, pues decidió quitarme las diálisis y dijo que pues que buscara una nutrióloga de insuficiencia renal para ayudarle con la alimentación. Entonces nos causó impresión en ese momento y mucho gusto de ya no poder yo utilizar las diálisis peritoneales. Entonces sí lo hicimos y vamos a terminar pues una buena noticia, vamos a terminar el año muy bien, el año 2020 con esta noticia. Buscamos una nutrióloga que se encuentra en Los Mochis y fuimos y hicimos todo como nos indicó el doctor. Entonces pues muy contentos, a pesar de que iba a ser una despedida de año muy diferente por pandemia. Sí sí pues era algo bueno y que me quitaran mis diálisis y pues con mi oftalmólogo pues mirándome que todo estuviera bien. Solamente son citas que hay que cumplir para que pues mis ojos no tengan ningún otro problema. Y terminamos, recuerdo muy bien ese año y pues muy feliz porque me quitaron mis diálisis peritoneales. Y muchísimas gracias a todos ustedes que han llegado hasta este momento. Ya me voy a pasar a retirar. Sin antes de despedirme decirles que el 2 de abril se celebra a las personas con el espectro autista. Entonces, para todas las personas que tienen un familiar con este espectro, un abrazo fuerte y recuerden usar algo azul ese día para estar con las personas con espectro autismo. Y que se les quede en su mente y en sus riñones que los quiero mucho.